no se habían conocido, o por lo menos la oposición dice que no tenían claro, lo dijo el senador Vergara la semana pasada aquí en Buen Día, había dicho Vergara que no tenían claro cuáles eran los lineamientos del gobierno, de las autoridades de la enseñanza para llevar a cabo una reforma en la educación. Para enterarnos qué es lo que está trabajando el gobierno, es con enorme placer que recibimos a la doctora Diana Aristimuño, que es la directora ejecutiva de políticas educativas del CODICEN y además una muy buena amiga. ¿Cómo estás? Buen día, Encantada, buen día, mucho gusto. Un gusto reencontrarnos, Adriana. Sí, desde tiempos mozos. Sí, exactamente. Inconfesables. Cuando éramos jóvenes. Sí. Bueno, no se conocen los detalles de la reforma educativa. El gobierno no ha venido diciendo desde que asumió algunos de sus lineamientos generales vinculados a cambios en la educación. Sí, claro que sí. Están, para empezar, publicados en la página web de la ANEP del CODICEN, porque son un documento público. Están todos explicados en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. Se presentaron el 31 de agosto del 2020 y ahí están los lineamientos con los objetivos, con los indicadores y las metas y toda la fundamentación conceptual. Así que es cuestión de leerlos. El referéndum, toda la discusión en torno a la ley de urgente consideración, ¿detuvo en algo los cambios? No, para nada. No, en realidad, puso un impasse para ver qué pasaba, qué no pasaba después del 27 de marzo, pero en realidad todos seguimos trabajando en lo que estábamos trabajando. Y esos lineamientos, si querés, los repaso rápidamente, sí, Jaime. sí. Bueno, hay un primer lineamiento que tiene que ver con el acceso, el trayecto, el egreso y los aprendizajes de los estudiantes. Mejorar una cantidad de indicadores ahí, es decir, que entren más, que permanezcan más, que más aprendan y que más terminen. Nosotros, como todo el mundo sabe, tenemos una tasa de egreso de la educación media superior bajísima, no llega al 50% cuando países como Chile, Argentina tienen 90 y 80, es decir, de 100 niñitos que empiezan la escuela, aquí terminan 40, 42 la educación media superior obligatoria y en otros países 90 u 80. Entonces ahí tenemos un desafío enorme. Este indicador, digamos que revela problemas previos, ¿no?, que justamente estamos tratando de resolver. Después hay un gran lineamiento que tiene que ver con la inequidad del sistema, es decir, hay resultados de aprendizaje y hay maneras de transitar la educación muy diferentes según el contexto sociocultural y eso también es lo que nosotros aspiramos a cambiar, o sea, que haya oportunidades iguales para todos y que los niños y los adolescentes, más allá de dónde provienen, lleguen a lo que queremos que lleguen, a aprender, a egresar. Pues hay un gran lineamiento que tiene que ver con la transformación curricular, que a veces se confunde la transformación en su conjunto, todo lo que se está haciendo, con la transformación curricular, que es un aspecto, que es cambiar la propuesta educativa del país, los planes, los programas, la forma que se evalúa, los contenidos al servicio de un conjunto de competencias que el país se propone. Es decir, es como la columna vertebral del sistema educativo. ¿El problema está en cómo se enseña o qué se enseña? En las dos cosas. Exacto. Y la propuesta curricular te plantea un cambio en qué se enseña y también en cómo se enseña. Porque los tiempos han cambiado, no es lo mismo la Por educación supuesto, que tuvimos nosotros, por supuesto, la que tuvo Fabler hace tantos años, que es el mayor de la mesa, a la que tiene ¿no? los intereses de los jóvenes de hoy. Que se repite, o sea, Por más que nada la supuesto. repetición, o sea, que en cuarto, en quinto, en sexto le enseñan exactamente lo mismo en historia, ¿no? Con un profesor distinto, o sea, que el entusiasmo que le puede generar a un chico ir a estudiar exactamente lo mismo es nulo. es muy ¿no? bajo. ¿El nivel Montevideo interior está más parejo? A ver, depende del ciclo. Nosotros tenemos resultados preocupantes en algunos sectores de Montevideo, de Canelones, algunas zonas con problemas socioculturales, las familias en alguna zona del interior, o sea, asentamientos del interior, asentamientos de Montevideo y Canelones son realidades similares, aunque puede haber diferencias culturales o regionales, pero yo creo que Montevideo interior no sería la diferencia o el corte que yo miraría más que nada los cortes socioculturales, es decir, los niños que provienen de quintiles 1 y 2, que para nosotros son una preocupación bien importante, y ahí tenemos varias metas planteadas, como aumentar los niños que están en los quintiles 1 y 2 de inicial y primaria y llevarlos a que cada vez haya menos niños en esos sectores y que mejoren sus aprendizajes, a que esos niños tengan más propuestas de tiempo extendido, es decir, que estén más horas en la educación formal. También tenemos una propuesta de educación media básica que es bastante conocida, que son los centros María Espínola, que son esos centros donde tratamos de concentrar algunas figuras de acompañamiento bien importantes para que justamente el estudiante pueda ir avanzando de mejor manera, de manera más fluida en su trayectoria. Bueno, y siguiendo con los lineamientos, tenemos dos más, además del tercero de la transformación curricular. El cuarto, que para nosotros es muy importante, que es el de la gestión, que es
mejorar la gestión a nivel de los centros educativos, porque los cambios ocurren o no ocurren en los centros educativos, en las aulas y con los docentes y los directores. Es ahí donde ocurren, ¿no? Por más que la política se proponga grandes cosas, si no ocurren ahí a nivel territorial, a nivel micro, no pasa nada. Y ahí nosotros estamos tratando de desarrollar algunas herramientas que mejoren la gestión, sobre todo de los directores y de la figura de acompañamiento. Estamos elaborando y se presenta ahora el 7, es decir, pasado mañana, lo que llamamos el monitor de centro, que se hizo entre Ceibal y ANEP, que consiste en un tablero de mando para los directores para que tengan información real, en tiempo real, sobre sus estudiantes, sobre sus docentes, sobre su edificio, sobre la historia escolar de los estudiantes, sobre los estudiantes que están en riesgo de abandono, es decir, una cantidad de informaciones que antes o hasta ahora el director tenía que buscar de manera desarticulada, le llevaba mucho tiempo y a veces no tenía la información para tomar las decisiones en tiempo. También en ese lineamiento de gestión tenemos una propuesta bien desafiante, que es formar a todos los directores y subdirectores que hoy están trabajando en el sistema a través de un plan de formación integral con elementos curriculares, elementos de gestión, elementos de sistema de información, elementos de estudiantes con necesidades especiales o en situación de discapacidad, elementos normativos que muchas veces el director necesita saber y no tiene la formación. Entonces hay una propuesta de formación intensa donde van a pasar 3.400 directores y subdirectores, que es una propuesta bien fuerte. Y también en ese componente de gestión estamos proponiendo revisar la figura del supervisor, tratando de llevarlo de una labor, si se quiere, más fiscalizadora de cumplimiento de normas a una labor de acompañamiento y de retroalimentación para la mejora. Adriana, muchos de estos temas, desde las organizaciones sindicales se ha planteado que se enteran por la prensa de todo esto. ¿Cuál ha sido la interacción con esos actores que, en definitiva, son, como tú decías, las protagonistas de las microrealidades, ¿no? Se comparte, después se manda el mensaje hacia abajo. ¿Cómo es el trabajo de ustedes con los docentes? Las autoridades del CODICEN, le hace el Consejo Directivo Central, tienen reuniones regulares. Me acuerdo cuando presentamos y elaboramos la propuesta de los Espínola, tuvimos una reunión con los representantes sindicales para ponerlos al tanto de la propuesta. Ellos hicieron sugerencias, las tuvimos en cuenta. Me acuerdo que hubo un par de reuniones. Y ahora, por ejemplo, con la transformación curricular, que es un tema bien importante, donde muchos actores deben intervenir, justamente estamos terminando, se presenta mañana el marco curricular, se iba a presentar el miércoles pasado, pero quedó para mañana, se presenta al CODICEN, lo que llamamos el marco curricular nacional, que es como, bueno, ¿cuál es la educación que el país quisiera tener en términos de competencias y de perfil de egreso? Es decir, ¿cómo queremos que nuestros estudiantes terminen la educación obligatoria? Ese documento se presenta mañana al Consejo y luego va a las ATD, a las asambleas técnico-docentes, para recoger justamente sus insumos y para incorporarlos. Adriana, y el tema de la pandemia, que impactó más que nada en los más chicos, porque quizás los grandes aprovechamos esta situación de la pandemia para retomar algo que nos quedó pendiente y podíamos utilizar desde nuestra computadora, nuestro celular, volver a los estudios, que quizás era más cómodo porque trabajábamos en el resto del día, pero los chicos no. A los niños se les dificultó mucho más porque no estaban los padres para poder ayudarlos, las horas era más difícil el tema de la conectividad. Es mucho más complejo el tema de los pequeños y que necesitan estar en la escuela, necesitan sus amigos, necesitan su maestra, es parte de ese crecimiento. ¿Cómo van a hacer para recuperar estos 2 años? Bueno, en realidad, a ver, Uruguay no estuvo como en otros países de Latinoamérica con muchos meses o inclusive un año entero académico cerrado. Entonces se hizo, como tú me preguntas, ¿cómo van a hacer? Ya se está haciendo, o sea, se hizo durante y se está haciendo ahora. Ojalá que este año sea todo presencial, todo indica que sería el primer año de esta administración presencial, lo cual también fue muy desafiante. El primer año, el segundo año fue con centros educativos cerrados, con centros educativos abiertos y todo lo que eso implicó de adaptación. Pero yendo al corazón de tu pregunta, son los que más sufrieron, está muy estudiado, está bastante diagnosticado y ya se han hecho muchas medidas. Nosotros hicimos un plan de inicio de cursos para el comienzo del 2021 y para el comienzo del 2022. Dentro de ese plan, todo el tema de diagnosticar cómo entran los niños, sobre todo los niñitos, es muy importante, pero sobre todo hay un componente de cuestiones socioemocionales que se tuvo muy presente, donde justamente se trata de detectar rápidamente a los niños que hayan tenido más sufrimiento, más deprivación de atención, más retraso. O sea, hay baterías de test que se hacen. El INDI es una batería que se aplica en educación inicial, que ya rápidamente te da el que tiene retraso en la motricidad fina, en cuestiones de aprestamiento para la lectura y demás. Es decir,
lo tenemos muy presente, son los docentes y los especialistas, psicopedagogos, psicólogos, lo que Porque tienen como esos temas. también hay que tener tanto cuidado, quizás en Sí. un niño que fue muy ayudado porque tuvo la oportunidad de que sus Sí. padres, sus familiares estuvieran pendientes, con otro que Claro, no, entonces no, por supuesto. no hacerlo sentir No, y mal, hoy no están en la hacerlo misma sentir clase. que... Hoy que es Exacto. presencial están en la misma Y clase. no hacerlo sentir mal, que él no aprendió, que bueno, como supuesto. hacemos el tema de, sabemos que en la escuela los primeros años es el tema del bullying muy fuerte, por más que sea totalmente sin conciencia, lo hacen los niños, entonces también hay que tener como particular cuidado en esos casos, cómo detectarlos. Sin duda. Bueno, por eso digo, el plan de inicio de cursos tiene un componente inicial que durante todo el primer mes de clase, o sea, durante todo este mes que terminó de marzo, o sea, ahora estamos más o menos al mes de comienzo de clase, que fue el 7 de marzo, realmente era muy importante que se conociera la situación de cada niño. Y afortunadamente Uruguay ha ido a un tamaño de clase, a un tamaño de grupo bastante más chico de lo que era hace 20, 30 años, lo que permite personalizar mucho más esa relación. ¿Secundaria sigue siendo el nudo gordiano de todo esto? Secundaria y UTU, o sea, toda la Sí, sí, media, la educación todo media, lo sí. postprimario. Ahora, también hay que decir que en primaria hay problemas. Nosotros tenemos un egreso de primaria con una extraedad del 20 y algo %. Es decir, ya hay niños de sexto de escuela que están repitiendo y llegando con rezago a terminar la Lo que escuela. pasa es que seguramente si la situación en primaria no es auspiciosa, no sé si ese es el concepto, difícilmente se consoliden en secundaria, en la educación media, ¿no? Claro. O sea, tú tenés que generar Sí. ese entusiasmo, Sí. la curiosidad, Sí. en fin, ¿no? Ya se sabe que si tú no has tenido una buena educación inicial, podés tener problemas en Ahí primaria va, eso. y por eso el porcentaje de repetición en primero es bastante alto. O sea, está bastante estudiado que el que no tuvo o tuvo poca educación inicial o una educación inicial, por ejemplo, con poca asistencia, va a tener más problemas en la escuela. Y así la escuela influye sobre la media. O sea, justamente por eso hablamos de Claro. las trayectorias. Hay que estudiar las trayectorias de los niños, su Muy bien. situación sociocultural, pero también su historia escolar, cómo lo fue transitando. Entonces, por eso digo, en media tenemos problemas importantes, que estamos preocupados por el rezago, por los niveles de aprendizaje, los resultados en PISA, los últimos resultados de PISA son preocupantes. Tenemos la mitad de los chicos de 15 años con el umbral de competencias matemáticas por debajo del mínimo, la mitad. Bajo del mínimo. Debajo del mínimo, o sea, que no llegan a lo que se llaman las competencias básicas. Acabas de hablar del concepto de repetición. Mucho Sí. se ha discutido últimamente sobre esa herramienta. ¿Cuál es tu idea, inclusive hasta justamente de ser una mujer que ha estudiado mucho el tema de la educación y la repetición? ¿Es importante, no es importante? La repetición es una medida administrativa. En realidad es una decisión que se toma en un momento cuando se considera que un estudiante no ha logrado llegar a X resultados que se esperaba. Yo creo que es mala. Hay bastantes personas que piensan que es mala, que no logra lo que se propone y que tiene una cantidad de consecuencias negativas sobre el niño, sobre el estudiante. Ahora, para quitar la repetición, también hay que tener conciencia que hay que colocar apoyos, porque si quitamos la repetición Claro. nada más, creo que es peor el remedio que la enfermedad. como Dejas se dice avanzar a un vulgarmente. chico que quizás no aprendió lo que tuvo que haber Justamente. aprendido en ¿Está su grado. convencido de que superó? Hay que ir a las causas de la repetición. Las causas de la repetición en general son los no aprendizajes, aprendizajes insuficientes. Bueno, ¿por qué está eso así? Entonces, los sistemas educativos que han trabajado esto de mejor manera, que está estudiado, lo que hacen es establecer muy buenos diagnósticos formativos que se llaman, que en realidad son el diagnóstico que retroalimenta al docente sobre la situación y el docente elabora su planificación en base a eso, que en Uruguay está. En Uruguay existe el SEA, el sistema SEA y SEA+, que la ANEP, el CODICEL lo establece. Bueno, muchos docentes, sobre todo en primaria, utilizan este sistema para justamente conocer cómo está el estudiante hoy y qué puede hacer con el hoy de él ahora. En mi época Pero- era como un castigo. ¿Perdón? En mi época era un castigo. Sí, es que sigue siendo un castigo. Sigue siendo un castigo y estigmatiza mucho. Y además estigmatiza al estudiante que de repente no se dieron cuenta o no se tuvo en claro cuáles eran las dificultades que tenía. Entonces arrastra ese estigma. Lo que pasa es que sin como es solución. administrativo, no evaluás cómo le cae ese trámite a ese alumno, que es Claro. una persona que siente, Exacto, que sufre, que... Exacto, pero ¿no? por eso digo, si tú querés sustituir esa medida, que hay voces bastante fundadas para sacar la repetición como medida, y en Uruguay se está haciendo, o sea, por ejemplo, en la pandemia lo que hicimos fue la promoción asistida. Para estudiantes que en otro régimen estarían repitiendo, lo que se hizo fue diferir la decisión de la promoción o no promoción, apoyándolo. Y se probó que es mucho mejor. Entonces, a esas cosas es a donde queremos ir. En todo este panorama, una consultita, en todo este panorama, Adriana, los docentes, su formación también,
cómo se forman los que forman, con los Exacto. que enseñan. Es un tema clave. importantísimo. Bueno, ese es el quinto lineamiento que me quedó Está del bien. tintero porque me quedé... Perdón por la ansiedad de todos. Está bien, está bueno el interés. Ese lineamiento quinto es justamente promover y transformar la formación y la condición de los docentes. Entonces ahí se está trabajando muy fuerte el Consejo de Formación en Educación con una transformación de planes que ya viene de la administración anterior y que ahora tiene todo el titular de lo que el MEC está proponiendo para llevar las carreras de formación en educación a nivel universitario. Y ese es un dato interesante porque también Sí. hasta mejora la autoestima de los propios Por supuesto. docentes, ¿no? Que se forman y que Es tienen que un título universitario. De hecho, hay en Uruguay muchos docentes que tienen posgrados. O sea que alguien, cuando le dejó hacer el posgrado, le admitió o le dio una especie de reválida de que su título docente era un título de grado universitario. Exacto. Si no, tú no puedes hacer un posgrado en una universidad. Exacto. Entonces, hasta en términos pragmáticos la cosa ya es bastante evidente. Esos docentes que ya tienen posgrado, con este sistema van a poder automáticamente lograr un título de grado universitario. O sea, porque ya fueron universitarios, ya transitaron una carrera universitaria de posgrado. Entonces, se les va a dar el título universitario, digamos, hacia atrás. Bien, Paulette. No, quería preguntarte qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cambiar el ADN de la educación, ¿no? Yo no usaría esa expresión, porque la verdad que es una expresión que viene de la biología, que yo no sé si esa metáfora la puedo manejar muy bien. Yo creo que estamos cerca de hacer una transformación importante, integral, que tiene que ver con la propuesta curricular, la formación de los docentes, la gestión de los centros educativos, y creo que tocando esos ámbitos tenés la posibilidad de hacer un cambio importante, es decir, no focalizado en un área, sino... No parches. No Claro, parches, ¿no? justamente tratando de lo que llamamos de utilizar una visión sistémica, de sistema. Cuando las cosas andan mal, no se deben a una causa sola. Generalmente en estos fenómenos complejos como es la educación, hay varias cosas que están funcionando o disfuncionando. Entonces la idea es tratar de enfocar varias de ellas a la vez. Y en estos fenómenos complejos como la educación, yo he escuchado que los cambios en educación son muy lentos y por eso cuando se encaran hay que tener paciencia. Y otros que son exactamente lo contrario, que dicen, no, en realidad comencemos ya y los cambios en los alumnos, en la formación, etcétera, se van a ver inmediatamente. No, a ver. Ay, Hay diferentes cosas. Yo creo que los cambios en la gestión, por ejemplo, los centros María Espínola ya están funcionando y ya están funcionando de manera diferente esos centros educativos. Lo podés ver ya. Los cambios curriculares son muy complejos, porque además tenés que hablar con muchos actores y nosotros estamos en esa tensión de la política educativa de avanzar, porque tenemos hitos, fechas, cosas a las que tenemos que llegar, pero a la vez escuchar y tener en cuenta. Entonces las cosas se te van atrasando porque tenés que escuchar, reformar un documento, volverlo a presentar y así. Y además la burocracia no ayuda, porque todos los procesos son bastante largos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que son más lentas, como la transformación curricular, y los aprendizajes también van mejorando de manera paulatina. Pero, también dicho esto, por ejemplo, a mí me importa ver resultados de evaluaciones estandarizadas como PISA. Perú es un país con más pobreza que Uruguay, con una complejidad social y lingüística enorme. Ha sacado gente de la pobreza, ha mejorado su educación, ha hecho una propuesta curricular y ha mejorado sus resultados en PISA. Quiere decir que no lleva tantísimo y es posible. ¿Es un tema de recursos económicos? ¿O cuánto pesa la plata en todo esto? Pesa, pero yo creo que antes que la plata hay que tener las ideas claras de para dónde ir. Después la plata ayuda, pero solo con la plata no. Sí, pero es un elemento que también está sobre la mesa, ¿no? Porque Sin duda, en sin en duda. épocas, bueno, la pandemia tampoco ayudó mucho No, en ese no, sentido. es que en pero- este momento sí, tenemos en la rendición de cuentas tenemos que lograr un incremento de recursos, porque muchas de las cosas que queremos hacer obviamente requieren ¿Y recursos. qué dice Árbol Leche? Vamos a ver. ¿Y están todos entusiasmados? ¿Los actores están todos entusiasmados? ¿O notás que hay algunos que siguen tirando para atrás y que es A muy ver. difícil arrearlos? A ver, hay de todo, como en todos los procesos de cambio. Pero en general te digo, si vos lo ves con No, entusiasmo. en general yo noto que hay un acuerdo, consenso, una sensación de que queremos cambiar y sobre todo en los años anteriores a esta gestión he recogido mucha evidencia y mucho consenso en actores desde docentes, directores, inspectores, de que hay cosas que hay que cambiarlas. Debe Muchas ser de de- los sectores donde más diagnósticos hubo de lo Por favor. del Es la 85, fábrica de los diagnósticos. Por Diagnostiquitis, ¿no? Sí, O sea, ya está. por eso digo, o sea,
información siempre hubo, Sí. y de calidad. Sí, sí. Y cada vez más, o Y sea, cada cada vez más calidad. El tema es qué se hace Sí, con esa sí, información, sí, ¿no? sí. Cómo- Y moverse, y tomar decisiones, que a veces había costado mucho tomar decisiones. ¿Cuánto importa, hablando de tomar decisiones, la gobernanza de la educación? Es decir, los Importa. cambios que también están Importa. planteando. Importa porque es la gobernanza de lo macro, o sea, del famoso tema de los consejos, donde están los delegados, los electos por los docentes, donde no están, pero también la gobernanza a nivel de centro educativo, lo que el director puede hacer y no puede hacer, la gobernanza a nivel meso, es que los inspectores, que es una cosa que queremos transformar, todo eso es gobernanza, ¿no? Entonces, de la manera que el sistema funciona, hace que sucedan cosas o no. Una gobernanza con más autonomía, con menos autonomía. Con más libertad para el actor, con menos libertad para el actor. Por ejemplo, la transformación curricular, la idea es proponer que haya ciertos espacios del currículum que se decidan en el centro educativo. Que eso es algo que motiva mucho al actor. Es decir, no recibo un currículo, entonces lo tengo que implementar, sino hay una parte donde yo puedo poner lo mío, ser creativo. Eso entusiasma mucho. A todos nos pasa que cuando nos dan creatividad en nuestro trabajo nos entusiasmamos más. Pero vos fíjate, el otro día estuvo el señor del auto, que no me acuerdo cómo se llama, y explicando, digo, ¿cómo podemos hacer para entusiasmar al joven para que no haya tanta deserción y no se entusiasme con otras cosas que le están haciendo por acá? ¿Por qué no aprendés esto que enseguida vas a tener inserción laboral? Entonces el esquema o la dinámica era, no, lamentablemente esto será un embole lo que tenés que estudiar, pero es lo que tenés que terminar de estudiar para poder seguir con otra cosa. Busquemos otra cosa. No, la idea es que no sea más un embole, obviamente. La idea es que sea atractivo y esas cosas que están por acá, lo que estamos tratando de hacer es que estén acá. O sea, que sea atractivo, que haya enseñanza basada en proyectos, que haya cuestiones digitales, que haya cuestiones audiovisuales. Realmente a veces impacta. Yo he hecho mucho trabajo de investigación en centros educativos, sentarse en un aula y ver la didáctica del docente, que es como la que yo tuve hace 40, 45 años. Es decir, todos sentados tomando nota callados. Eso no puede pasar más. Sí, ha cambiado totalmente. El tema de la tecnología hoy. Hoy van con sus celulares. Exacto. Entonces... Y hay muchos docentes que lo están haciendo. Lo que queremos es que sea sistémico, es decir, que no sea la excepción o el docente motivado o el que tiene tiempo o el joven o el que no sé qué, sino darles herramientas a todos para que lo puedan hacer. Hoy Diana planteaba el tema de Montevideo Interior y lo aclaraste muy bien, pero ¿y las escuelas rurales? Las escuelas rurales, lamentablemente, con el tema demográfico, están sufriendo reducción de matrícula. Todos los meses, lamentablemente pasa por mi oficina la idea de que se tiene que cerrar, la decisión de que se tiene que cerrar una escuela Porque van rural los alumnos. por falta de alumnos. Sí, entonces se trata de reubicarlo en otra que le queda más lejos. Claro. Pero sí, es la realidad del despoblamiento de las zonas rurales del Uruguay. Lamentablemente acompaña un movimiento social y demográfico que hoy por hoy es imparable. ¿Quién toma la decisión de cerrar una escuela? El CODICEN. Y sí. Aparte, Es todo es un tema, todo ¿no? un tema. Digo, Es como una hijo de decisión- maestros rurales, te puedo decir que... No, que es una decisión muy fea de tomar, muy dramática. Pero, Porque y he es tenido- casi una institución en el interior. por supuesto. La escuela rural las de escuelas tal rurales paraje. son algo fantástico. Sí, Lo que claro. quisiéramos es que hubiera más niños para a mí me mantenerlas. pasaba de viajar a las 6 de la mañana cuando iba a Jun. Era tan lindo ver, capaz no eran ni familiares, ¿no? Pero se hacen tan amigos, tan hermanos Sí. ahí, que la que está en quinto ayuda al que Sí, está... sí, y, es así. y verlos entrar a todos Sí. de los ómnibus de la manito y salir corriendo en el campo. O sea, Divino. No, y lo que yo son los hago maestros, todo Ruta 3. los maestros de Divino. escuelas rurales, Sí, los directores unidocentes, la No es labor fácil. de difusión cultural y de construcción de ciudadanía que hacen en la zona, como hacen los urbanos, pero digo, No, en la sí, zona sí. rural están como Es así. obligados a hacerlo. Sí. Es muy Adriana, lindo. muchas gracias por venir. Bueno, gracias Sí, a un placer. ustedes. Pasen También muy para bien. mí, Chao, gracias. chao.